La gran pantalla suele ser un velo donde el carisma y la comedia esconden una verdad oscura. Aunque las realidades se oculten por un tiempo, al final todo se revelará, alterando nuestra percepción y estremeciéndonos. Número 10. En 2003, Brian Williams, presentador de NBC Nightly News, cubría la invasión estadounidense en Irak. Él y su equipo estaban en un helicóptero Chinook sobre el desierto cuando varios helicópteros tuvieron que aterrizar de emergencia. Algún tiempo después del evento, Williams, en medio de un discurso de homenaje, destacaría el momento angustiante que él y su equipo supuestamente experimentaron. Según él, el helicóptero en el que él y el equipo de cámaras estaban fue repentinamente alcanzado por fuego enemigo, supuestamente un RPG. Afirmó que el equipo de noticias itinerante de NBC sería rescatado y protegido por un pelotón blindado de la Tercera Infantería del Ejército de Estados Unidos. Esta historia siguió a Williams durante años y resurgió en 2013 en Here's the Thing con Alec Baldwin. En la entrevista, dijo que pensaba salir vivo de ahí. Pocas semanas después, relató algo similar con David Letterman. El presentador dijo que 2 de los 4 helicópteros, incluido el suyo, fueron atacados con un RPG y un AK-47. Estaba claro que, con los años, la historia se había vuelto cada vez más dramática y detallada. En su blog, él contó que, tras ser advertido de que algo siniestro estaba por suceder, hombres del grupo dispararon al rotor de cola del helicóptero frente a ellos. Afirmó que a uno de los pilotos le dieron en el lóbulo de la oreja. Un blog sugirió que un RPG impactó el Chinook por detrás y que las 4 aeronaves, tras recibir disparos, tuvieron que permanecer en tierra 3 días y 2 noches. La historia circuló por años hasta que varios veteranos expusieron las mentiras de Williams. Resulta que la historia que él había estado contando en cada entrevista sucesiva estaba basada en falsedades. Stars and Stripes, un periódico militar, informó luego que la versión de Williams no era real y sugirió que solo uno de los helicópteros fue atacado. Uno de los 3 helicópteros sobre Williams fue alcanzado y tuvo que aterrizar. Los otros 2 aterrizaron de emergencia y al llegar el helicóptero del equipo de noticias también aterrizó. Esto ocurrió tras el aterrizaje de las demás aeronaves. Luego una tormenta de arena obligó a los 4 helicópteros y sus tripulaciones a permanecer en tierra varios días. Williams se disculpó varias veces tras ser descubierto, diciendo que no entendía cómo pudo haber confundido la información o las aeronaves. Reveló lo mal que se sentía por su historia inventada y también se disculpó al aire en NBC. Número 9. Toda entrevista relacionada con Jeffrey Epstein será vista como aterradora tras las revelaciones posteriores a su detención en 2019 por agresión, conducta inapropiada y trata. Sin embargo, hay algunas entrevistas que pueden considerarse aún más alarmantes, especialmente cuando otras figuras notables se ven atrapadas en la red de mentiras, conspiraciones y crímenes repugnantes de la más alta gravedad. Las figuras notables no solo son celebridades premiadas, sino personas más influyentes, como la familia real. A la luz de los crímenes de Epstein, cualquier afiliación con este delincuente convicto, un multimillonario, se considera perjudicial. Esta vez, la afiliación vino de una figura casi inesperada, el príncipe Andrés, un miembro de la familia real. En una entrevista con Emily Maitlis de la BBC, se reveló la cercana relación de Andrés Mountbatten Windsor con Epstein. Desde el inicio, el príncipe niega ser amigo cercano de Epstein y afirma que solo eran conocidos por amigos en común. Él dice que casi no convivió con el acusado y solo lo vio 1 o 2 veces al año. El presentador pregunta sobre las revelaciones de Epstein reclutando niñas y mujeres para tráfico, y Andrés confirma que esto ya era conocido. Según él, en ese momento no había señales de que estuviera haciendo eso. Maitlis luego menciona las acusaciones hechas por una de las denunciantes de Epstein, Virginia Roberts, quien afirmó que un depredador de alto nivel la reclutó para fines de tráfico para una sucesión de hombres ricos y poderosos. Otra afirmación que hizo Roberts fue que ella y el príncipe Andrés supuestamente se conocieron en 2001. Supuestamente la pareja cenó y bailó junta.
Más tarde, según Roberts, tuvieron relaciones carnales. El presentador le pidió respuesta a Andrés, causando sorpresa. El príncipe dijo que no recordaba haber conocido al acusador. El presentador repasó las acusaciones de nuevo, pero Andrés mantuvo que eso nunca sucedió. Esa noche, él asegura que estaba en casa con los niños mientras la duquesa salía. Pero la negación del príncipe Andrés fue cuestionada tras la difusión de una foto en redes sociales. La foto mostraba al príncipe Andrés abrazando la cintura de Virginia Roberts, a quien decía no conocer. Un testigo declararía haber visto a ambos en un club nocturno, como sugirió Roberts, aunque Andrés supuestamente estaba en casa con los niños. Las respuestas a lo largo de la entrevista serían consideradas impactantes a medida que sigue saliendo más información, incluyendo la declaración del príncipe de que no se arrepiente de su amistad con Epstein, quien le presentó oportunidades útiles. La entrevista fue considerada un completo desastre, lo que llevó a algo aún más inesperado. Andrés dejaría sus deberes reales tras el daño irreparable causado por su relación con un delincuente convicto, afectando la reputación de la monarquía. Andrés perdió sus títulos reales y tuvo que dejar Royal Lodge, alejándose de la vida pública con una culpa que lo perseguiría siempre. Número 8. En 2004, Ben Affleck interpretó a Ali Trink en la comedia romántica Jersey Girl. Para promocionar su película, el actor fue entrevistado por Anne-Marie Lassique en Box Office. Desde el principio, la charla se convirtió en algo que hizo que muchos espectadores se sintieran increíblemente incómodos. Al inicio de la entrevista, se ve a Anne-Marie sentándose en las piernas de Affleck, de frente a él, y acercándose demasiado. Hubo varias interacciones inapropiadas, como cuando Affleck gira a la entrevistadora sobre sus piernas para mirar a la cámara. Se abrazan y hablan, aunque debía ser encantador, fue muy inquietante. La timidez de Anne-Marie, su falta de contacto visual y risas nerviosas hacen el momento más incómodo. En ese momento, esta entrevista no recibió mucha atención hasta 13 años después, en 2017, cuando varias acusaciones contra diferentes celebridades salieron a la luz pública. Harvey Weinstein, el magnate acusado de agredir a varias mujeres, era el centro de todo. Ese año, Affleck criticó a Weinstein, diciendo que estaba triste y enojado de que alguien con quien trabajó usara su poder para intimidar y manipular mujeres. La declaración fue polémica cuando Hilary Burton criticó a Affleck. Ella afirmó que en 2003 el actor se puso demasiado atrevido con ella durante una visita al programa TRL de MTV. Affleck reconoció que no era mejor que otros actores y figuras poderosas que abusaron de su estatus, así que se disculpó y admitió haber actuado mal. Tras la declaración de Burton, la entrevista resurgió, resaltando que no fue su única víctima. La entrevista de Box Office se difundió en los medios, destacando varios comentarios de Affleck. El actor comentó que el público disfrutaría más el programa si ella saliera en topless. Cuando Anne-Marie y Box Office notaron que esta entrevista se comparaba con las acusaciones contra Weinstein, el equipo, incluidos los entrevistadores, sugirió que la escena incómoda solo fue un acto para las cámaras y atraer vistas. Anne-Marie incluso destacó el hecho de que había más de 20 personas en la sala en ese momento y ambas partes sabían que el video se transmitiría en televisión, además de quedar almacenado permanentemente en Internet. Anne-Marie expresó que la entrevista ampliamente difundida fue sacada de contexto y está siendo utilizada injustamente en contra del actor. La personalidad de televisión afirmó que no era víctima y que Affleck fue respetuoso fuera de cámara. Aunque se intentó aclarar el malentendido, muchos espectadores no se convencieron. Número 7. El misterio trata de la desaparición de Laura Waller, profesora de estudios sociales y derecho en la preparatoria Wild Lake en Columbia, originaria de Olney, Maryland. En 2016, a los 31 años, fue reconocida como Maestra del Año por su dedicación y compromiso, no solo por dinero. Laura estaba muy emocionada por el nuevo año escolar.
Su padre, Mark, dijo que estaba muy emocionada. Por eso su ausencia el primer día de clases fue más preocupante. El martes 5 de septiembre de 2017, Laura fue reportada como desaparecida a regañadientes ante la policía local. La renuencia era por miedo a aceptar que un familiar estaba desaparecido y podía haberle pasado algo terrible. Los investigadores supieron que la maestra tenía 4 meses de embarazo de Tyler Tessier. Tessier, su novio, fue la última persona en tener contacto con ella. Un historial de transacciones indicaba que Laura fue vista por última vez en una tienda Safeway cercana a su casa. Supuestamente, ella visitó la tienda el 2 de septiembre entre las 8:30 y las 9:30 de esa noche. Después de eso, aparentemente desapareció sin dejar rastro y la policía no tenía pistas para seguir. Unos días después del reporte inicial, se encontró una Ford Escape negra 2011 estacionada dentro de un complejo de apartamentos cerrado que estaba justo enfrente del lugar de trabajo de la mujer desaparecida. No había nada más en qué basarse. La policía y la familia dependieron de pistas del público, lo que generó amplia cobertura y varias entrevistas con familiares. En la conferencia de prensa sobre Laura Wallin, Tessier estaba al fondo, sosteniendo la mano de un familiar mientras esperaba para hablar. Él se acercó y suplicó llorando por información. El novio de la mujer desaparecida agradeció a la multitud por su asistencia, con la voz entrecortada y luciendo devastado por la situación. En su discurso, Tessier le pide a Laura que vuelva a casa, asegurando que pueden superar cualquier cosa juntos, sin importar lo ocurrido. Pero esta vez no podían arreglarlo juntos. Días después de la conferencia, la policía del condado de Montgomery buscó exhaustivamente en un bosque de Damascus, donde Tessier iba seguido. Aquí vivía un conocido suyo y fue el lugar que finalmente llevaría a su arresto. Los perros detectores de cadáveres señalaron una zona recién excavada en un área apartada del campo. Al excavar el sitio, descubrieron algo escalofriante. Laura Wallin ya no estaba desaparecida y la entrevista de Tessier resultó muy perturbadora. Posteriormente, Tessier fue acusado de homicidio en primer grado. Número 6. Hace 11 años, Kevin Spacey, el actor estadounidense conocido por sus papeles versátiles en comedias oscuras, se sentó con Jeffrey Brown, un periodista de PBS NewsHour. El motivo de la entrevista era hablar con Spacey sobre su concierto benéfico en Washington, D.C., que recaudaría fondos para su fundación Kevin Spacey. Él organizaría este evento por segunda vez. La primera fue un año antes. La fundación otorga becas para capacitar y apoyar a artistas emergentes en artes escénicas. La fundación da becas y apoya proyectos de preparatoria. Luego, Brown preguntó qué buscaba lograr Spacey con su trabajo. El actor explica que depende de con quién trabaje, a quienes divide en 2 grupos. Uno de ellos es un grupo de personas que decidió dedicarse a la carrera de las artes escénicas, mientras que el otro grupo está formado por la generación más joven, los jóvenes que están en busca de confianza en sí mismos. Spacey sugiere que quería ayudar a estas personas a encontrar su confianza y perfeccionar su capacidad para colaborar y comunicarse con los demás. Brown luego comenta cómo Spacey solía ver que cosas como estas sucedían, donde sus alumnos se volvían más seguros de sí mismos, aprendían a trabajar en equipo y veían florecer sus habilidades de comunicación. Sin embargo, sería la siguiente declaración del actor la que más tarde sería vista como increíblemente alarmante y una de las primeras señales de advertencia de lo que podría estar ocurriendo a puerta cerrada. Su declaración fue: "Cuando estoy en un taller, siempre busco al chico tímido en la rincón". Años después, en octubre de 2017, cuando sobrevivientes y víctimas denunciaron a figuras influyentes, Kevin Spacey fue el centro de la polémica. Todo comenzó con el actor Anthony Rapp, quien reveló un incidente en particular que ocurrió en 1986, cuando él aún era joven y estaba empezando en la actuación. En ese momento, el acusado tenía 27 años y Rapp afirmó que hizo un acercamiento no deseado. Esta acusación inició la caída de Spacey, pues más actores jóvenes denunciaron su mala conducta. Se estima que unos 20 jóvenes se presentaron con acusaciones contra el actor.
La respuesta inicial de Spacey fue la negación, pero aún así se disculpó, citando el comportamiento bajo los efectos del alcohol como la raíz de su mala conducta. Con esta información revelada, también saldría a la luz la vieja entrevista de PBS NewsHour. Tras las acusaciones, Spacey luchó desesperadamente y su carrera e imagen pública sufrieron un daño significativo. Aunque fue absuelto de varios cargos, lo retiraron de varios proyectos, como House of Cards. Número 5. Glenn Hoddle no es muy conocido, salvo en Inglaterra en 1999, cuando hizo una polémica declaración en una entrevista. Hoddle, exfutbolista y entrenador inglés, jugó 490 partidos con el Tottenham antes de dirigir al club. Sin embargo, el futuro de Hoddle quedó en duda tras una entrevista extraña que resultó en el despido más insólito. Fue un año antes de la entrevista polémica cuando Inglaterra se clasificó para la Copa del Mundo, que se celebraría en Francia. Inglaterra perdió contra Argentina, pero aún tenía motivos para estar contenta, ya que su talentoso grupo pudo haber ganado si David Beckham no hubiera sido expulsado o si no les hubieran anulado el gol que marcaron. Hoddle, tras un gran ascenso como entrenador, mostró entusiasmo por dirigir a este talentoso equipo en próximos torneos. 6 meses después del Mundial 1998 fue despedido. Para empeorar su despido, la causa no tenía relación alguna con el fútbol. En enero de 1999, el entrenador de Inglaterra fue entrevistado por Matt Dickinson de The Times, donde hizo un comentario perturbador. Hoddle comentó que las personas con discapacidades, como deformidades físicas, eran consecuencia del karma por malas acciones en vidas pasadas. La publicación de sus declaraciones provocó indignación pública, ya que el entrenador fue condenado por hacer un comentario tan insensible. Al día siguiente tuvo otra entrevista, ahora con Trevor McDonald de ETN, mientras la polémica por la anterior seguía aumentando. El entrenador de la selección inglesa negó haber dicho que las personas con discapacidades son castigadas por sus pecados. Él asegura que nunca hizo esa declaración y no entiende por qué la entrevista se publicitó falsamente. Sin embargo, una investigación reveló que Hoddle había hecho un comentario similar y perturbador un año antes en el programa deportivo de Radio 5 Live. Fue en esta entrevista donde habló sobre sus creencias, sugiriendo que cometemos errores cuando estamos en la Tierra y que, cuando ciertas personas renacen, esos errores se manifiestan en forma de deformidades físicas. En la entrevista, él dijo: "Creo que cometemos errores aquí y nuestro espíritu debe regresar y aprender. Por eso existe injusticia y algunas personas nacen con graves problemas físicos". Ninguna de sus entrevistas de 1998 en Radio 5, ni con Matt Dickinson para The Times, envejecerían bien. La conversación y la negación con Trevor se pueden ver igual tras hallarse evidencia, como una grabación de su declaración de 1998. La reputación de Hoddle solo empeoró desde entonces. Número 4. Para la mayoría, Mitchell Quipp parecía un hombre común y corriente. Tenía un buen trabajo como empleado de casino. Estaba casado con una mujer encantadora llamada Lindsay, y la pareja tenía 2 hijos pequeños juntos. Esta increíble vida terminó abruptamente a finales de 1998. El 26 de diciembre, Kui, de 23 años, volvió a su casa en Southport, Inglaterra, y vio que su esposa de 21 años no estaba. Lindsay fue reportada desaparecida y pronto inició la búsqueda de respuestas. Durante la investigación, Kui invitaba a medios a su casa, donde la mujer desapareció. Apareció en programas de entrevistas, fingiendo ser un esposo amoroso que buscaba a su esposa desaparecida. Incluso llamó a programas de radio para hablar del caso y, en cada aparición, negó tener implicación en la desaparición, asegurando que Lindsay se fue ese día y no quería volver. En rueda de prensa, él sugirió que Lindsay no se despidió y ya no le importaban él ni los niños. Aunque devastado, algo era inusual en cómo Kui manejaba la situación. En muchas entrevistas, sonreía como si disfrutara de la atención.
Las cámaras empezaron a seguirlo a todas partes e incluso enfocaron a los oficiales de policía que registraban la casa de Southport con equipo que debería haberles ayudado a encontrar un cuerpo. Pero no se encontró a ninguna persona fallecida en ninguna parte de la casa. La sospecha sobre Cui fue implacable. En una entrevista de 1999 con This Morning, el presentador menciona cómo el esposo de la desaparecida todas las sospechas apuntan hacia él, además de un gran signo de interrogación que se cierne sobre su cabeza. El presentador preguntó lo que muchos pensaban: ¿le quitaste la vida? Inmediatamente, una sonrisa se dibujó en el rostro de Cui mientras negaba con la cabeza y respondía que no, y decía que deseaba que alguien simplemente lo escuchara. El evento fue tan publicitado que atrajo a un cineasta documentalista, quien entrevistó a Cui. En el interrogatorio, el documentalista le preguntó si estaba detrás de la desaparición. Esta vez, su respuesta fue aún más fría. «No voy a responder eso», dijo, alegando que no tenía por qué hacerlo. Llamó estúpida a la pregunta y dijo que tendrían que esperar y averiguarlo. Y por supuesto lo averiguamos. En junio de 2000 investigadores hicieron un descubrimiento espeluznante en una fosa poco profunda en Pleasureland, cerca de una montaña rusa. Los restos eran de Lindsay, una madre desaparecida, lo que llevó a la policía a Cui. Confesó el crimen de inmediato y para el verano siguiente fue encarcelado donde pasaría el resto de su vida. Número 3. Fue en los años 80 cuando Tina Dingavon de Fermoy se fue a Inglaterra para vivir con su abuela. Aquí, ella se enamoró de Richard Satchwell y en 1990 se casaron y mudaron a Oldham. Después la pareja volvió a Fermoy y en 2016 se mudó a Youghal. Y entonces ocurrió la tragedia. El 19 de marzo de 2017, los Satchwell fueron vistos en una mercadillo ubicada a 35 kilómetros de su casa. Este fue el último lugar donde vieron a Tina, ya que 5 días después, Richard reportó su desaparición en la estación de Garda en Fermoy, diciendo que la vio por última vez el día 20. Él contó que a las 10 de la mañana le dio el desayuno a su esposa, quien luego le pidió ir a Aldi a hacer compras. Supuestamente, Richard accedió y salió de la casa para hacer las compras. 2 horas después, volvió y la casa estaba vacía. Desde ese día, afirmó no haberla visto ni tenido noticias de ella. Richard reportó la desaparición de su esposa tras varios días, pensando que había ido a Fermoy a despejarse. La investigación sobre la desaparición fue muy lenta. En mayo, la policía solicitó información al público sobre la desaparición de Tina Satchwell. Las entrevistas impresas de Richard llegaron a la televisión. El esposo de la mujer desaparecida lloraba y suplicaba por su regreso. Al mismo tiempo, también insistía en que ella simplemente se había ido por su propia voluntad. Richard fue entrevistado en el programa de Ray Darcy, donde el presentador sugirió que muchos lo relacionan con la desaparición. Mencionó que los rumores han sido difíciles, pero algunos conocidos de la pareja desde hace tiempo le han brindado apoyo y consuelo en esta situación. Esperaba el regreso de su esposa y dijo haber hablado con un testigo que vio a Tina tras su desaparición. Cuando le preguntaron por qué cree que muchos sospechan que está involucrado, Richard explica que probablemente es simplemente lo primero que se les ocurre. Debe ser el esposo o la pareja. Ray Darcy, aunque el mundo no lo sabía, esas palabras pronto serían alarmantemente ciertas en este caso. El 11 de octubre de 2023, la Garda volvió a registrar la propiedad de Youghal tras reclasificar el caso de Tina como homicidio. Bajo las tablas del piso de la casa se haría un hallazgo desgarrador. Tina fue sepultada en concreto y ocultada bajo el agujero. Varios investigadores investigaron la desaparición en la casa, sin saber que la mujer estuvo siempre justo debajo de ellos. Richard Satchwell fue arrestado por la desaparición de su esposa y su juicio, que duró un mes, concluiría en abril de 2025 tras escuchar pruebas de 50 testigos. Después de 9 horas y media de deliberación, el jurado encontró a Richard culpable de homicidio y fue declarado culpable del delito en ese mismo momento. Número 2.
Madonna, actriz, cantante y compositora, destacó en los 80 y 90 por su versatilidad y gran popularidad. La fama de Madonna le otorgó un poder y control casi sin precedentes para una mujer en el entretenimiento. Fue un ícono pop por su estilo dinámico y personalidad provocadora. La evidencia de esa personalidad surgió en una entrevista popular de 1994 en The Late Show con David Letterman, cuando se dijo una palabra que no se puede decir en televisión 14 veces. El lenguaje de Madonna no fue espontáneo. Poco después de iniciar la entrevista, su anfitrión se excedió de inmediato. El lenguaje desagradable no sería el centro de este intercambio. Sería más bien la actitud inquietante de Letterman. Mientras los aplausos de la audiencia comenzaban a disminuir con la llegada de Madonna al set, Letterman hizo gestos con las manos, insistiendo en que su invitada fuera y besara a uno de los miembros del público. Repitió la orden varias veces, aunque la cantante intentó cambiar el tema. «Vamos», dijo Letterman, «ve y besa al tipo del público, lo dejaría impactado». La cámara muestra a alguien del público suplicando a Madonna que obedezca la indicación. Madonna insistió en que no podía, lo que llevó a Letterman a decir que la mayoría de la gente cedería ante esa presión y al final lo haría solo para terminar con eso. Fue después de esto que la actitud de Madonna cambió drásticamente, haciendo de esta entrevista una de las más infames de David Letterman. Era evidente que lo hizo a propósito, sabiendo que arruinaría la entrevista. El programa solo censuró groserías y transmitió el episodio. Por suerte lo hicieron, pues años después sería otro ejemplo de mala conducta laboral. Cuando empezaron a circular acusaciones sobre Letterman, incluyendo el descubrimiento en 2009 de que tenía relaciones carnales con mujeres de su equipo. 3 semanas antes de confesar en el programa, recibió una nota en su auto de alguien que decía saber y poder probar las cosas terribles que hizo. En otro paquete, Letterman halló la prueba mencionada por el autor. Siguiendo las instrucciones de la carta, el presentador del programa de entrevistas entregó una gran suma de dinero antes de decidir delatarse a sí mismo. Se reveló que el lugar de trabajo tenía un ambiente en el que las escritoras estaban subrepresentadas y que aquellas que tenían relaciones con el presentador recibían favoritismo y avances en su carrera. Esto nos remite a la entrevista con Madonna, donde afirmó que la mayoría de las mujeres simplemente cederían y lo harían para terminar con eso. Número 1. Como con Jeffrey Epstein, cualquier entrevista con Sean Diddy Combs resulta inquietante tras las recientes revelaciones sobre el rapero, productor, actor y fundador de un imperio del entretenimiento en los 90. El ascenso de Diddy y su fama le dieron entrevistas que luego serían opacadas por revelaciones posteriores. Esa entrevista fue un claro presagio del futuro del rapero. En 1999, Diddy se reunió con Lisa Gibbons, periodista de Entertainment Tonight. La entrevista se centró en la carrera ascendente del rapero, su éxito con Bad Boy y su influencia cultural en aumento. La presentadora también pregunta sobre las fiestas de Diddy, a las que llamó el boleto más codiciado, aunque luego se supo que estaban llenas de atrocidades. El rapero respondió que ya no le permiten organizar fiestas, pero aseguró que eso no los detendrá y seguirán divirtiéndose. Luego continúa diciendo que todos iban a escuchar sobre sus fiestas y que iban a cerrarlas, lo cual, como sabemos, más tarde sería el caso. Diddy iba bien prediciendo su futuro, hasta que hizo el comentario que selló su destino. «Probablemente van a arrestarme», sugirió, «por hacer todo tipo de locuras solo porque queremos pasar un buen rato». El buen rato al que Diddy se refería en ese momento eran actos de mala conducta, agresión y comportamiento de manipulación. En la entrevista, el rapero relata estos actos, antes desconocidos, como formas de intimidar a otros y su entorno, aunque decía que eran solo por diversión. Aunque todas las entrevistas de Diddy son perturbadoras, esta fue la más angustiante porque predijo su destino. Sugirió que clausurarían sus fiestas y lo arrestarían. En 2023, más de 10 años tras la entrevista, las demandas marcaron su carrera entre acusaciones de abuso, crimen organizado, agresión y trata.
En 2024, durante una investigación federal, Sean Diddy Combs fue arrestado y encarcelado. Las palabras de una entrevista de 1999 resultaron alarmantemente ciertas. A inicios de este año, fue arrestado y condenado a 50 meses de prisión por 2 cargos de transportar personas entre estados para encuentros románticos y carnales. Fue absuelto de otros cargos como crimen organizado, coerción, fraude y agresión, delitos que suelen intimidar a la mayoría. La entrevista de Diddy con Entertainment Tonight no envejeció bien. Destacó el hecho de que él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal y era consciente de que esas fiestas serían clausuradas y que sería arrestado por los crímenes que él creía que no eran más que simple diversión.